Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a la segunda mesa del coloquio de investigación en Historia del Arte, organizado por el Departamento de Arte y el Centro de Estudios Mediales de la Universidad Alberto Hurtado, en colaboración con la Corporación Chilena del Video. Las mesas de conversación de este coloquio están organizadas en torno a 4 obras de 4 artistas chilenos y chilenas que forman parte de la selección oficial de Umbral, la 15ª Bienal de Artes Mediales de Santiago, inaugurada hace pocos días en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal, entre otros lugares, y que permanecerá abierta hasta marzo del año 2022. A continuación voy a presentar a cada uno de los y las integrantes de esta mesa. Cecilia Betoni Pido es doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte. Sus líneas de investigación abordan la historiografía del arte chileno y latinoamericano, así como las fricciones entre imagen, memoria y técnico. Ha publicado ensayos y artículos en diversos medios, así como traducciones, entre las que destacan La imagen en ruinas de Eduardo Cadava, publicado por Palinodi en el año 2016, En busca del tiempo perdido, sobre Avi Warburg y Walter Benjamin, de Matthew Rampling, publicado por Catálogo el año 2017, y El hombre ordinario, el cine de Jean-Louis Schaeffer, publicado por Catálogo el año 2020. Actualmente es profesora en el Instituto de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en el Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado, y desarrolla proyectos Fondesit postdoctorado de manera en nuestros días, derivas latinoamericanas de un proyecto global. Fernando Pérez, quien también nos acompaña. Fernando Pérez Oyarzún es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Barcelona. Actualmente es director del Museo Nacional de Bellas Artes y ha ejercido la docencia en la Universidad Católica de Chile desde el año 1974 en diversas áreas que incluyen el taller de arquitectura e introducción a la arquitectura, habiendo llegado a ser profesor titular de esa casa de estudios. Fue director de la Escuela de Arquitectura, decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes y jefe del programa de doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos, así como también director del Centro de Patrimonio Cultural. Ha enseñado también en otros centros de estudio dentro y fuera de Chile, incluyendo las universidades de Harvard, Cambridge y Navarra. Sus investigaciones se han centrado en la historia y teoría de la arquitectura, área en la que ha dirigido diversos proyectos de investigación. Ha publicado libros y artículos sobre sus trabajos de investigación dentro y fuera del país, y como arquitecto ha ejercido individualmente como parte de diversos equipos, destacando sus trabajos en arquitectura universitaria. Sus obras han sido publicadas nacional e internacionalmente, formando parte de diversas exposiciones colectivas. Ha realizado asesorías en relación a la conservación de diversos edificios patrimoniales, incluyendo la Catedral de Santiago, la Basílica del Salvador y el Palacio Pereira. Marcelo Sarovich, por otro lado, es arquitecto, licenciado en Artes y magíster en Arquitectura, todas en la Universidad Católica de Chile. Es parte de la planta académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Temuco, donde ha desarrollado talleres y seminarios, dentro de los cuales ha investigado sobre Gordon Matta Clark en una dimensión arquitectónica. Ha sido curador de diferentes muestras de arquitectura contemporánea con cruces contemporáneos con arte y diseño. Entre ellas se encuentran las exposiciones Matta Arquitecto, dedicada al pintor Roberto Matta, expuesto en el Centro de Extensión de la Universidad Católica el año 2012, y Extraordinary New Practices in Chilean Architecture el 2015 en el Center for Architecture en Nueva York. Es director de Constructo, plataforma cultural que junto a Janet Plaut dirige desde el año 2010, donde se desarrollan programas de arquitectura joven, arte y diseño contemporáneo, conjuntamente con un trabajo editorial y exposiciones nacionales como internacionales. Es finalmente codirector del programa YAP Constructo, asociado al MoMA, Maxi, MSA y Istanbul Modern. La mesa de hoy gira en torno a la obra Claraboya de Gordon Matta Clark, y para poder dar una breve introducción a la obra que será conversada entre los tres participantes y conmigo, vamos a presentar un breve audiovisual elaborado justamente con estos propósitos. Bien. En el año 71, el artista y arquitecto estadounidense Gordon Matta Clark escribe que el pueblo y gobierno de Chile están unidos en un dramático periodo de revolución pacífica, bajo el nuevo régimen libremente elegido de Allende. Con ese entusiasmo, viaja a mediados de ese mismo año a Chile para encontrarse con su padre, el artista Roberto Matta Echaurren, quien por aquel entonces estaba en el país. Es posible que también haya viajado con la intención de generar una instancia artística alternativa a la 11ª Bienal de Sao Paulo
impugnada por un grupo de artistas americanos en rechazo a la dictadura militar de Brasil. Si bien una vez en Chile no pudo reunirse con su padre, sí pudo al menos realizar una intervención en el edificio del Museo Nacional de Bellas Artes, intervención que tendría decisivas resonancias en el resto de su obra artística, tanto en lo que refiere a los cortes como a la búsqueda de una nueva luz para el corazón de un edificio. Son varias las circunstancias que se vinculan al hecho de que los muros, cielo y acceso de un espacio tan institucional como el Museo de Bellas Artes hayan podido ser intervenidos por este joven artista. La primera tiene que ver con el hecho de que en ese momento Chile estaba bajo el gobierno de la Unidad Popular, en el cual se impulsaron y desarrollaron importantes iniciativas culturales que, en su variedad, poseían un elemento en común: la búsqueda de la democratización del arte y la cultura. La segunda tiene que ver con el hecho de que el museo estaba siendo dirigido en ese entonces por el artista visual Nemesio Antunes, quien asumió como desafío personal la función social que en ese momento se le confirió al museo y al arte. Y la tercera, finalmente, de carácter práctico, pero no menos simbólico, tiene que ver con el hecho de que el museo se encontraba temporalmente cerrado y en proceso de remodelación, dado que se estaba construyendo ni más ni menos que la Sala Mata, ubicada desde ese entonces en el subsuelo del edificio. La intervención de Gordon Matta Clark consistió en la realización de una apertura en dos de los muros de un acceso ubicado en la esquina suroriente del hall del museo. El acceso da a una escalera que conduce a un subsuelo de uso interno y al que por lo tanto no podía ni puede acceder aún el público. Uno de los muros perforados era de tabique, mientras que el otro era de ladrillo. La apertura en el muro de tabique dejó expuestas las tuberías y el cableado, tal como hiciera Gordon Matta Clark en obras posteriores. La apertura en el muro de ladrillo, en cambio, conectó dicho espacio con el baño de los funcionarios del museo, ubicado del otro lado. Alrededor de este segundo forado, Matta Clark instaló 6 o 7 espejos, dispuestos en diferentes planos y ángulos. De esa forma, la luz que provenía del cielo se reflejaba en cada uno de ellos, pasando por el ducto y llegando finalmente al urinario del baño, en donde estaba montado un último espejo. En palabras de Jeffrey Liu, artista y amigo de Matta Clark que viajó con él e intervino también en el museo, esta acción permitió que los pájaros y las nubes se reflejaran sobre dicha superficie especular. Muchos años después, esta obra, que en un principio no tenía un nombre definitivo, fue titulada Claraboya, enfatizando así la idea de una ventana en lo alto que deja entrar la luz para la gente. La actual reconstrucción de Claraboya de Gordon Matta Clark, realizada en el marco de la 15ª Bienal de Artes Mediales, nos permite visualizar, aunque sea parcialmente, lo que pudo haber sido esta intervención en su momento. Para ello, el equipo de arquitectas e investigadoras, integrado entre otras por Francisca Cortines Albarracín y Magdalena Vergara Vildósola, se ha basado en testimonios de personas que tuvieron la oportunidad de contemplar la versión original, en las fotografías tomadas por el mismo Matta Clark y en los vestigios de la obra, aún presentes en el mismo edificio. Quisiera agradecer a Pablo Fante por la elaboración de este video que nos va a ayudar a contextualizar la conversación que se desarrollará a continuación y que se inicia con Fernando Pérez Oyarzún. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a la Universidad Alberto Hurtado por esta invitación, y desde luego a la Bienal de Artes Mediales por haber convocado, por así decir, esta obra, entre otras, que tienen que ver con su temática central, que es la idea de umbral, de paso, de conexión, en fin. Y también vuelvo a agradecer a las investigadoras ya mencionadas, que trabajaron pacientemente con los testimonios gráficos que quedan de esta obra, y también a las conversaciones tan ricas, tan interesantes, que en el proceso pudimos tener con Jane Crawford, con Jerry Liu y con Enrique Rivera, en fin, y que a mí personalmente me han permitido, como quien dice, acercarme un poquito más a esta obra
y quiero sostener esto varias veces, que es una obra mítica, de alguna manera. Creo que me apoyaré bastante en algunos de los puntos con que partiré con algunos de los puntos que señala el video, y que además es una contribución, diría, que me corresponde hacer como director del Museo de Bellas Artes, que fijar un poco el contexto en que surge esta obra, porque en verdad la obra pertenece como a la historia del museo y pertenece a un momento específico de la historia del museo. Y que justamente, como se decía en el video, es el momento en que Nemesio Antúnez es director del museo, que lleva aproximadamente 2 años como dirigiendo el museo. Recordar también que él previamente, en 1961, había sido director del Museo de Arte Contemporáneo. Y por tanto, yo diría que Antúnez es una figura relativamente única, que es capaz de unir a su condición de artista, por lo demás muy considerado y muy respetado, el aura, diría yo, de un organizador y de un transformador y de un comunicador. Porque no hay que olvidar que en los 50 había fundado el Taller 99, que transformó en cierta manera la práctica del grabado en Chile y su enseñanza. Además, fue la piedra angular de la creación de la nueva Escuela de Arte de la Universidad Católica, y que también por esos años había iniciado una labor de comunicador, que en fin, lo llevó a la televisión y lo llevó a ser un personaje público. Es muy importante entender todo esto. Nadie puede retroceder el tiempo, pero es difícil pensar que esta obra hubiera existido de no estar allí Nemesio Antúnez, ¿no? Es un punto que creo que es muy importante. Porque la dirección de Antúnez, y esto ha sido muy estudiado, pero quiero sintetizarlo en un par de palabras, digamos. Por una parte, transforma y por otra, expande los contenidos del museo. Yo creo que la expansión se manifiesta en las nuevas expresiones que son, podríamos decir, permitidas o promovidas en el museo. O sea, a partir de ese momento pasan en el museo cosas que no habían pasado antes, digamos, ¿no? O sea, hay que pensar que poco de asumido Antúnez, por ejemplo, se produce Cuerpos Blandos de Juan Pablo Langlois, que causa tanto escándalo, ¿verdad? Que es una instalación que conectaba de nuevo, como en umbral ahora, el interior y el exterior del museo con esta manga, en fin, todo esto bastante conocido. Y más o menos contemporáneamente con Claraboya estará el famoso, así titulado por el propio Antúnez, creo, según me dijo ella, Salón de Otoño de Cecilia Vicuña, que consistió en llenar la sala forestal de hojas del parque, de hojas de otoño del parque, y con esa chispa, digamos, de Antúnez le da esa noción de salón de otoño, ¿verdad? Como los salones clásicos. En fin, pero también fuera de permitir y promover esas, por así decir, prácticas contemporáneas experimentales, Antúnez organiza exposiciones como Bordadoras de Isla Negra, por ejemplo, de lo cual hace poco se cumplieron como 50 años. Uno no estaría seguro que en el Museo de Bellas Artes ese tipo, o de pintores intuitivos. O sea que, por eso que digo que él expande, tiene un control, yo creo que muy consciente, pero como si dijéramos laxo del museo. El museo está como abierto a que ocurran distintas cosas, que participen distintos artistas, y es un gran director de orquesta y un gran improvisador en este sentido, que aprovecha cualquier oportunidad. En ese sentido se produce una activación bastante radical y bastante amplia del museo, porque evidentemente, en definitiva, lo que Antúnez quería era hacer del museo una suerte de organismo vivo, al cual le parecía que todas estas expresiones, actividades, en fin, contribuían, digamos. Y tal como se señala aquí, quizás la cristalización mayor, digamos, de este espíritu de transformación es la construcción de la Sala Mata, de la cual se cumplen, de su finalización, 50 años, y yo creo que a cuya construcción, en cierto modo, esta obra está doblemente ligada, ya voy a explicar,
por qué, digamos, aunque hay que pensar que, a mi juicio, cuando la obra se realiza, la Sala Mata está casi terminada, está en terminaciones, por así decir, pero ha transformado radicalmente el espacio del museo y especialmente su subsuelo. Eh, eh, ¿En qué sentido la Sala Mata lo cristaliza? Porque con Antúnez, las exposiciones temporales y las expresiones temporales en el museo se multiplican exponencialmente. O sea, justamente él quiso tener, por una parte, una ampliación de la superficie del museo, la más importante ampliación que se ha producido desde su construcción, y por otra parte, un espacio como muy versátil, ¿no? Y eso lo percibió la ciudadanía en ese momento. El museo cambió de cariz absolutamente. No era una sala más, digamos. Y yo creo que en eso Antúnez creo que fue especialmente inteligente al poner el nombre, al asociar el nombre de Roberto Mata a la Sala Mata, porque era asociar como al artista más consagrado de Chile en el exterior y como al artista contemporáneo internacional que Chile tenía en ese momento. Y por tanto, yo diría que la Sala Mata es una construcción, como se decía ahí, efectivamente física y simbólica, que amplía el museo, pero da, diría, espacio y sobre todo estatus a las actividades temporales, porque no es que no hubiese actividades temporales, las había, al comienzo fueron los salones principalmente, las exposiciones anuales, pero esto fue creciendo, creciendo, y con Antúnez verdaderamente se eleva al rango máximo que jamás han alcanzado, digamos, ¿no? Eh, y yo creo que a través de esto y de su amistad personal también, eh, Antúnez atrae a Roberto Mata al museo, porque ustedes saben que la construcción de la Sala Mata, Mata está presente en Chile importantemente por la situación política, porque quería participar de ese momento, quería participar del momento de la Unidad Popular a su manera, con su interpretación como era Mata, digamos, pero no solo está en Chile. Yo creo que Antúnez es el responsable de que esté en el museo también. Y Mata podría no haber estado en el museo, podría haber dicho, no, yo vine acá a pintar unos murales y hacer otras cosas, no tengo nada que ver con esa institución. Pero la presencia de Antúnez cambia, atrae a Mata, y ustedes saben que él pinta esas obras en el museo, utiliza materiales de la construcción de la Sala Mata, genera una serie de pinturas en ese momento. Entonces yo creo que todo esto es un clima muy importante al cual se suma la presencia de Gordon Matta Clark. Hay que tener en cuenta que en el 71 Gordon Matta Clark tiene unos 28 años, es bastante joven, pero no es ingenuo por su situación familiar y personal, en fin, tiene una experiencia y se encuentra muy bien situado y muy bien ligado a la vanguardia neoyorquina o a la vanguardia artística en general, digamos, ¿no? No sé, es el periodo que ha hecho su famosa Garbage Wall, o es ese tipo de obras que yo diría que constituían algo así como una serie de test, de pruebas en que Matta Clark iba como tentando dónde iba a situar su posición realmente alternativa, y probablemente alternativa respecto de su padre también. Este es un tema que ha sido tocado justo Pastor Mellado y su famoso texto, ¿verdad?, sobre el tema. Yo creo que sin duda es un elemento a considerar, la posición, eh, ya sea distante o antagónica o tensa entre Gordon Matta Clark y su padre, pero no creo que tampoco sea como el único elemento que genera todo esto. Hay una cosa muchísimo más compleja, es el periodo en que ya ha realizado performances, ha hecho una serie de cosas, y yo lo veo como una suerte de periodo de prueba. Y un segundo elemento de contexto que quisiera mencionar es la de la relación con Latinoamérica, que me parece que es algo que puede seguirse estudiando de algún modo, y que tiene que ver con la relación con su padre. Hay que pensar que es hijo de un padre que vive afuera, pero que de alguna manera tiene presente esa juventud o esa infancia, y que de alguna manera transmitió a su hijo, y que es propia de tantos exiliados voluntarios o involuntarios, digamos. O sea,
estar fuera y saber que se pertenece a un lugar que es lejano, pero que en cierto sentido es parte de uno al mismo tiempo. Y bastaría mencionar solo dos elementos, solo para mostrar muy sintéticamente esa complejidad, que ese mismo año, ¿verdad? Es el año en que hace este viaje por Latinoamérica, que también es un viaje como mítico, que, en fin, visita Machu Picchu, visita tantos lugares, pero al mismo tiempo es el año que cuestiona o se opone a la Bienal de Sao Paulo por razones políticas, digamos. Entonces, yo creo que la relación de Mata Clark con Latinoamérica tiene esa misma complejidad y esa misma tensión, digamos. Y en ese sentido, yo arriesgo decir y ustedes, en fin, lo pueden confirmar o quizás discutir, que Claraboya tiene un cierto rol inaugural respecto a lo que será la obra más tardía de Mata Clark, lo que le conocemos como su obra, por así decir, más clásica. Aparece el tema de la apertura, de la comunicación, que será tan importante en tantos trabajos de su periodo más maduro. Aparece el rol de lo inmaterial, el manejo de la luz, que él quería hacer entrar, ¿verdad?, desde arriba, desde arriba y reflejar y manejar y conducir la luz, digamos, una cosa como muy difícil, muy difícil. También el tema de lo efímero, que será tan importante en su trabajo. Y yo creo que esa condición, ¿cómo llamarla? Poético-política, de trabajar con un espacio periférico, porque efectivamente escoge trabajar con un espacio periférico, periférico en la planta del edificio, porque es como un rincón, es como un, ¿verdad? Y periférico en el sentido de comunicar física y simbólicamente la cubierta del edificio, el exterior, con los sótanos, por así decir, con el zócalo, en verdad, del edificio. A mí se me recordaba que es una cosa como romper esta idea inglesa de upstairs, downstairs, ¿verdad? Es como una comunicación upstairs, downstairs. Romper esa como escisión horizontal entre los de abajo y los de arriba, lo que estaba en su proposición. Me parece, para ir concluyendo, que hay algo bien específico en esta obra. Ustedes que son incluso mejores conocedores que yo de ella lo pueden confirmar o no, que es el rol de los espejos en la expansión y desmaterialización del espacio. Porque una de las cosas que el trabajo que Magdalena y Francisca hicieron fue descifrar ese juego de reflejos que hay en las fotografías, que hace muy difícil saber qué está viendo uno, ¿es la realidad o es lo reflejado? Y eso es una especie de sentimiento, por así decir, barroco, en que uno no sabe dónde se está, qué es lo real y qué es lo reflejado, digamos, ¿no? Y esto es muy importante a mi juicio, porque esto quizá hace que el centro de gravedad de la obra se haya desplazado, porque el guión de la obra, tantas veces mencionado en todos los escritos, yo por lo menos no tengo la convicción de que se haya llegado a realizar, realmente. Y esa es una cuestión que hay que decir, porque estudiaron y estudiamos juntos planos antiguos del museo, ubicaciones de los baños, no sé cuántas cosas, y realmente eso era muy difícil de hacer y no se entiende cómo pudo haber sido hecho, primera cosa. Segunda cosa, no se entendería absolutamente si Gordon Matta Clark hubiese logrado llegar al famoso urinario en el sótano. ¿Por qué no está en sus fotografías? Lo hubiera registrado, pero absolutamente, no me cabe la menor duda, digamos, ¿no? Y realmente tampoco no sabemos por qué hizo las fotografías aparentemente de noche. Por tanto, no aparece también el reflejo de la luz. Yo creo que esto da un... Y yo creo que las fotografías y los registros que hizo, él mismo, en cierto modo, desplaza el centro de gravedad de lo que construyó allí, de facto. Y por tanto, yo creo que lo que esta obra nos propone son un montón de preguntas y una cosa muy apasionante que incluso permite seguirla estudiando, seguirla interpretando, y que una cosa tan frágil haya logrado durar esta cantidad de años y nos tenga a nosotros preocupados de preguntarnos cosas esta tarde, me parece que es uno de sus grandes méritos. Gracias. No, muchas gracias a ti, Fernando. A continuación, los dejo con Marcelo. Los y las dejo con Marcelo.
Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Alberto Hurtado y también muchas gracias a poder participar en este conversatorio. También agradecer a Fernando Pérez, que es el dueño de casa en esta instalación tan destacada y por la cual nos está convocando. Bien, el nombre que puse como temporalmente a esta presentación, que es bastante breve, pero me parecía importante colocar un foco, es Gordon Matta Clark, Claraboya, entre el espejo y el espejismo. Me parece que hay un juego de palabras que está ahí presente que voy a colocar en cuestión. Me parece interesante que una de las imágenes en la cual se muestra este trabajo y que Fernando recién presentó y situó en un cierto contexto, una de las imágenes, si uno hace un zoom, aparece la figura, esta imagen de Gordon Matta Clark bastante fantasmagórica en el sentido de que es obviamente un reflejo, un espejo, es difícil de situarla, pero es parte también entonces de la instalación. Hay una idea que no es necesariamente, yo no soy necesariamente el autor de ella, pero hay una idea en que el artista de alguna forma se está proyectando todo el tiempo en sus propias instalaciones. Esto es una manera literal de proyectarse, pero creo que tiene como hay un valor en esto que aparece como difuso. Así como Fernando nos comentó sobre la dificultad de poder llegar a conclusiones definitivas sobre la obra, también me parece que hay algo de difuso en todo el proceso. Si uno investiga un poco en torno a Claraboya, primero me llama la atención que es una obra que no se nombra con tal claridad en su inicio. En el tiempo se aborda el nombre Claraboya y aparece conectada como históricamente, pero yo diría que se plantea casi como una acción que no queda mucho registro, más allá de las imágenes, algunas historias, pero no queda como en el proceso completo, siendo que uno podría decir que tiene un valor muy importante porque conecta como dos momentos o etapas de Gordon Matta Clark. O sea, hay una cosa que está como un poco perdida en el tiempo, pero yo diría que es básicamente difusa, por lo menos a mi modo de ver, en cuanto a la historia y al registro. Esta imagen la mostraba en otras presentaciones, me parece muy interesante el hecho de entender que Gordon Matta Clark es parte de un colectivo de artistas y que tienen en Nueva York, que tienen su foco en Nueva York y trabajan en Nueva York, trabajan desde ahí, un colectivo enorme de artistas jóvenes y que desarrollan un trabajo que uno podría decir bastante empático en abrir y romper lo que uno podría decir las principales características del arte que se estaba desarrollando en ese minuto. De alguna forma es parte de una generación que tonifica el arte hasta hoy, donde muchos de ellos, de este grupo bastante grande, de más de 100 personas, logran permear en los diferentes movimientos artísticos y llegando, por supuesto, que a consagrarse, pero además a poder abrir espacios sobre otras formas o expresiones de arte. En ese sentido, me parece que uno lo ve como a la distancia aquí, quizás como un personaje único, y quizás habría que, no sé, comprenderlo como en una generación de artistas que tienen foco en Nueva York, en una suerte de vanguardias que están permanentemente abriendo espacios sobre dimensiones en torno al arte. Habría que decir también que el valor de Claraboya, así como Fernando también lo mencionó, está en que es uno de los pocos lugares que se conservan construidos. El Museo de Bellas Artes, uno podría decir, se puede reconstruir la obra o parte de ella, o con algunas hipótesis de por medio, porque el edificio está. En su mayor parte de los trabajos desarrollados por Gordon Matta Clark están en lugares que se demolieron. Yo diría que básicamente es el Museo de Bellas Artes y es la actual sede del MoMA PS1, que es este lugar donde está trabajando en esta imagen,
son los lugares donde se mantienen en pie estos edificios, y uno podría eventualmente reconstruir, por ejemplo, en el caso de Rooms del año 76, esta instalación de la misma manera como se está haciendo o intentando hacer en el Museo de Bellas Artes. Entonces está el valor histórico por hacerlo. La pregunta es si se puede, o hasta qué punto podemos avanzar, o dónde nos quedamos, o qué respuestas o qué preguntas podemos contestar con ello. Hay, creo yo, como varios caminos, y me parece que es interesante planteárselo. Aquí está nuevamente esta instalación que todavía está el edificio, como les comento, está en estas salas remodeladas, pero uno podría volver eventualmente a hacer estos mismos cortes. Aquí estamos viendo un corte vertical que hace sobre distintos pisos en una relación entre puerta y suelo. Esa puerta de alguna forma la está batiendo al suelo y nos está comunicando diferentes niveles, y de alguna manera al tomar esta foto está invirtiendo la relación de la puerta con el piso. Dentro de los temas que por lo menos me interesaron y me parecieron como me parecieron como parte de esta presentación, como un foco en el cual uno podría colocar atención, tienen que ver con exactamente lo que estaba desarrollando Gordon Matta Clark antes de viajar a Chile. Y yo diría que son básicamente dos trabajos que están a meses. Él, cuando desarrolla la obra, al parecer es en septiembre del 71, no lo tengo tan claro, lo he leído así, y hay dos obras que están un poco en mayo, en junio del 71, documentadas como en esas fechas, y que una de ellas es Cherry Tree, que entonces es del año 71, y que es básicamente una instalación en la cual se propone avanzar en un subterráneo del taller que tiene en ese minuto, en la planta baja, y seguir avanzando, desenterrando parte de una estructura para poder conectarse con los cimientos, tema que no necesariamente logra, pero en esta idea de seguir bajando en los pisos inferiores, empieza a aparecer una cosa con la naturaleza, coloca un árbol que es un cerezo, coloca un artefacto que es una lámpara de calor que está acá a la derecha, coloca una suerte de tela que está lateral, donde la luz hace que aparezca la imagen contra esa tela. Entonces hay una serie como de mecanismos bastante precarios, pero mecanismos al fin y al cabo, en el cual desarrolla esta obra en que cruza una idea de cultura con naturaleza, por un lado, y por otro lado construye una condición de artefacto a partir de sacar tierra, sacar material, colocar elementos que participen entonces de esta relación. Empiezan a aparecer además los sistemas o tuberías que están presentes en este espacio. Entonces creo que tiene una cosa bastante vinculada, pero al mismo tiempo distante, con lo que desarrolla en Claraboya unos meses posteriores. De alguna forma, creo yo, si uno se plantea la hipótesis que estos eran los trabajos que tenía este y otro más, muy cercanos y previo al viaje, un viaje bastante largo que involucra Ecuador y Perú, me parece que hay una conexión que nos trae al menos como una idea fresca en ese sentido. Aquí hay otra imagen donde aparece un color, ya de nuevo esta lámpara. Esta instalación dura 3 meses, el árbol sobrevive esos 3 meses de alguna manera porque tiene esta lámpara, pero insisto, estamos metidos en un subterráneo. Dentro de ese subterráneo sigue bajando con la idea de sacar tierra y entonces colocar estos paneles para poder fijar la imagen de este árbol contra la tela. Entonces, de alguna manera hay una construcción que va más allá que un corte. Obviamente la etapa de cortes es una etapa muy prolífera y que tiene un desarrollo muy grande. Aquí aparece una cosa que creo que tiene una familiaridad con Claraboya en otros tipos de aspectos, con la inclusión de estos artefactos. Nuevamente otra imagen, aquí hay una idea de reflejar con estos papeles de aluminio que están atrás, reflejar con una mayor cantidad o posibilidad de traer la luz hacia ese espacio, y nuevamente la participación entonces de este escenario, que son básicamente todos los sistemas o tuberías de este espacio.
Ahí está la conexión eléctrica, la lámpara, etc. Son de las pocas imágenes que logré recolectar del trabajo. Nuevamente, fíjense en esta imagen que parece una suerte como de grabado de este árbol sobre esta lámina. Y el otro es Time Well, que es en el mismo espacio, que tiene una connotación distinta, que tiene que ver también con la perforación hacia abajo, pero aparece un tema que es interesante, aparece la búsqueda de una relación de este Time Well que está puesto aquí con un baño, con la instalación de unos artefactos sanitarios, con la idea del descenso, y nuevamente estamos hablando de mayo, junio del 71, antes de partir, antes de viajar a Chile, y entonces en ese sentido creo que hay una empatía en estos mismos temas. De alguna forma creo que Gordon Matta ve como la oportunidad de colocar estos temas de manifiesto en esta nueva instalación, esta nueva posibilidad en el Museo de Bellas Artes, y que tienen que ver con la idea de extracción, y de alguna otra forma con la de los sistemas y de los servicios sanitarios, y de este sentido que está presente en este trabajo. Bien, puesto eso como una idea que está presente, que de alguna forma no lo veo como un antecedente directo, nadie lo explica así, de hecho me parece que es como más bien una hipótesis, pero me parece que por sentido común uno diría, si es lo último que estuvo desarrollando, básicamente existe una conexión con ese tipo de temas, antes de haber construido en Santiago la instalación. El siguiente punto que me parece interesante es que después de 50 años del trabajo entonces de Gordon Matta en el Museo de Bellas Artes, se produce entonces la construcción de Claraboya o la hipótesis de construcción, y vemos parte de este imaginario. Y me parece interesante también que al mismo tiempo en Nueva York se reconstruye, pero en un tono más bien de monumento a Gordon Matta Clark, un trabajo que es Days End, que es del año 75, donde básicamente sobre este gran galpón, que era parte de las instalaciones en el muelle 52, lo que actualmente está conectado al Museo Whitney, al High Line, donde termina, y ahí está el Whitney, está frente a él. Estuvo esta instalación gigantesca donde Gordon Matta desarrolla 5 aperturas enormes sobre este espacio. Se le llamó en su minuto una suerte de catedral, fue un trabajo espacial que reconfiguró algo que estaba abandonado y le dio como una vuelta a esta idea de abandono y lo transformó. Hay una cosa muy arquitectónica presente, y después de casi 50 años, no, menos de 50, pero casi 50 años, David Hammons desarrolla una propuesta de homenaje a Gordon Matta Clark con Days End, y lo que quiere construir, y construyó, es la estructura que tenía como del espacio que ocupaba este tremendo muelle, y lo propone a través de primero este boceto, donde la idea básica es construir unas líneas de esta tremenda estructura que tiene más de 100 metros por 17 metros de ancho, y a través de largas gestiones logra hacerlo finalmente, y entonces aparece una idea de homenaje a Gordon Matta Clark, y yo diría que básicamente están estos dos esfuerzos, que uno podría decir, está esto, que de alguna manera hace un homenaje o una referencia. Acá estamos viendo una suerte de fotomontaje, después vamos a ver fotos reales, hace un homenaje o una referencia a este galpón gigantesco que estaba puesto ahí, en ese lugar específico, sin reconstruir, obviamente, la intervención de Gordon Matta Clark, sino más bien estableciendo una suerte de líneas sobre el espacio en torno a este volumen, al modo de una imagen fantasmagórica y virtual. Tiene varios temas que nos ponen como en conversación y que tienen que ver con la idea de pensar si es posible reconstruir una obra completa, si es posible reconstruir una obra
si el contexto cambia, en el caso del Museo de Bellas Artes, la imposibilidad del estado de construcción de la Sala Mata que está abajo, nos dejan en un punto en duda. Sin embargo, el esfuerzo está en poder reconfigurar la parte superior y poder entonces tener algunas pistas sobre lo que había, y en ese sentido hay una valoración sobre eso. Uno no podría hablar que es la obra, porque la obra entra en un contexto de ese Chile que mostraron al principio en el video, entra en el contexto de la sala y su reconfiguración, entra en el contexto de una sala que está sin un piso, está llena de tierra, hay máquinas abajo, hay un contexto muy distinto. La imagen entonces de Hammonds sobre esta instalación, que ahí está ya terminada, está puesta en el lugar, nos hace pensar si el recuerdo está sobre una acción, en este caso es la transformación de una idea y llevada a una condición de monumento, sobre una especie de lineamiento de este galpón, pero de nuevo insisto, en algo que uno podría ver o no ver, ya no tiene esa presencia, uno podría pasar por ahí casi no verla, aparece casi como un fantasma, y en ese sentido me interesa conectarla con esa imagen final, que la mostré al principio, digamos, pero presentarla como final, donde Gordon Matta aparece en este espejo de claraboya, donde uno dice, está la presencia, pero al mismo tiempo está esa presencia fantasmagórica, como, porque la obra desapareció, de alguna forma nos queda como un recuerdo, y creo que en esa conversación me parece interesante llevarla a este momento. Eso. Muchas gracias, Marcelo. Sí, coincido plenamente contigo que sería muy interesante poder ahondar en esta idea como de esta presencia fantasmagórica de la obra de Matta Clark en el museo, independiente que sea una de las dos intervenciones de Matta Clark que se conservan hasta el día de hoy y que no fueron realizadas en espacios posteriormente derruidos. Las dejo ahora con Cecilia Betoni. Muchas gracias, Paula. Agradezco la invitación a participar en esta mesa. Agradezco al Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado, al Centro de Estudios Mediales, al museo, por supuesto, y a la Bienal. Voy a compartir mi pantalla. Tengo una pequeña presentación que preparé para acompañar mi lectura de esta obra. Bueno, en junio de 1971 se iniciaron las obras del edificio de la UNTAD Tercera, que es la imagen que aparece aquí en primer lugar, el actual Centro Cultural Gabriela Mistral, que se proyectó, como sabemos, para la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en el Tercer Mundo, que se iba a realizar en Santiago en abril de 1972. ¿Ya? La obra gruesa se terminó el 27 de noviembre de 1971 y hacia finales de ese mismo año, el artista visual Eduardo Martínez Bonatti fue designado asesor artístico del edificio UNTAD Tercera en coordinación con el diseñador Carlos Garretón. En una entrevista con la historiadora Paulina Varas, Martínez Bonatti cuenta que la labor que le habían asignado no le parecía muy interesante, la verdad, pero que a medida que fue aprendiendo a leer los planos, se dio cuenta de que muchas de las paredes que había por levantar, en lugar de ser simplemente pintadas de algún color u ornamentadas con alguna cortina, podían ser intervenidas por artistas. En colaboración con Iván Vial y con Carlos Ortúzar, Martínez Bonatti ya había realizado varios proyectos de arte integrado a la arquitectura, ¿no? Por lo que la posibilidad, ¿no?, de encargar obras específicamente para esta edificación le pareció una oportunidad inmejorable para incorporar el trabajo artístico a un proyecto emblemático, ¿no?, que en cierto sentido venía a amarrar una constelación de deseos de modernización que entonces orbitaban a nuestro país. Modernización productiva, modernización industrial, modernización tecnológica, modernización social, modernización artística. Entonces, Martínez Bonatti encargó bocetos y maquetas a algunos artistas y fue presentando estos prototipos de manera, ¿no?, progresiva a los encargados de la oficina técnica del proyecto. Martínez Bonatti cuenta también que
para anticiparse a un eventual rechazo presupuestario de la intervención de los artistas, él propuso equiparar sus honorarios con el de los obreros mejor pagados, que eran los llamados maestros de terminaciones de primera. Y de esta manera se estableció un sistema de trabajo y de remuneración horizontal hasta entonces inédito en Chile, lo que sin duda desafiaba la noción mítica, ¿no?, del artista como un individuo separado de la masa social, cuyas obras no son trabajo propiamente tal, sino creaciones espirituales materializadas, y que en virtud de esa diferencia recibía una valoración social y económica mayor. En esta misma línea, el proyecto de la UNTAD tercera puede ser leído como la culminación del debate de los años 60 en torno al rol político y social del arte y también de los artistas, y a la crítica institucional que había marcado ese mismo debate. El mismo Martínez Bonatti lo sintetiza en un texto de finales de 1972, llamado Arte de Antimuseo, que fue escrito a modo de balance de ese tiempo utópico que fueron los 275 días de construcción de la UNTAD tercera. El texto remarca el rol que el museo había jugado en la inscripción del arte como mercancía. Un arte, dice Martínez Bonatti, vendible, enajenable, ¿no?, permutable, herenciable, encerrable, y cuyas políticas de exhibición restringían el acceso de los trabajadores que no gozaban del mismo horario de ocio, ¿no?, que los cultos. En oposición al museo y su patrimonio de bellas artes, el arte incorporado, dice Martínez Bonatti, tiende a crear un museo en toda la ciudad, pero no en el sentido de llevar las bellas artes hacia los espacios de interacción cotidiana, sino de nivelar y de jerarquizar la relación entre arte y cultura. El arte, dice Martínez Bonatti, se incorpora como un elemento más de una realidad cuya naturaleza no es solo la del arte mismo, sino que es una realidad que se define mediante la participación de varias formas de expresión de la cultura del hombre. Parafraseando a Linda Nochlin, quien en 1971 se preguntaba por qué no han existido grandes mujeres artistas, la obra de arte ya no es aquí el producto de la libre empresa individual, sino el producto de un trabajo pensado en términos colectivos. El arte integrado, insiste Martínez Bonatti, no es un planteamiento en el campo de lo estético, sino que es un planteamiento en el campo de lo social. A fin de cuentas, se ejecutaron 36 obras para la UNTAD tercera. Tras el golpe, por supuesto, del 73, muchas de ellas fueron desalojadas y desaparecieron. Entre las que se conservan, 2 fueron realizadas por artistas relevantes para lo que hoy nos convoca, que son las de Roberto Mata y Nemesio Antúnez. Estoy mostrando aquí algunas de las obras que fueron ejecutadas para esta edificación, justamente para enfatizar cómo se fueron estableciendo campos de trabajo colaborativo entre artistas y obreros, pero también entre las distintas prácticas, podríamos decir, asociadas a las artes, ¿no? No solo las bellas artes, pero sí también las artes textiles, ¿no?, artes aplicadas, artes llamadas menores de alguna manera, ¿no? Y estas imágenes las recogí del archivo digital del GAM, que fue un proyecto levantado también, ¿no?, por la historiadora Paulina Varas. Estas son algunas de las obras, ¿no?, llamadas icónicas que se elaboraron para este proyecto emblemático también, ¿no?, del gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Este es el tapiz de Gracia Barrios, por ejemplo, ¿no?, un mural de Guillermo Núñez, un tapiz de Héctor Herrera, un mural de Mario Carreño, una serie de objetos realizados por Mario Toral, y los tapices de Roser Bru. Hernán Barría cuenta que Gordon Matta Clark llegó a Chile en la primavera de 1971, en el marco, como ya decía Marcelo, de un viaje que incluía Perú, Ecuador y el Amazonas. Dentro de los preparativos para la UNTAD tercera, que se llevaría a cabo al año siguiente, como decía, en 1972, se estaba justamente construyendo la Sala Mata en el Museo Nacional de Bellas Artes, bautizada, como decía Fernando, en honor, ¿no?, del padre de Gordon Matta Clark. Nemesio Antúnez, que era entonces director del museo, le permitió a Gordon realizar una intervención en el mismo espacio.
No era la primera vez que Antúnez abría el museo a una intervención, digamos, atípica, ¿no? Meses antes, en junio de 1971, había acogido el Salón de Otoño, al que se refería Fernando también, ¿no?, de la artista Cecilia Vicuña, una escultura viva realizada colaborativamente con otros artistas que pobló una sala del museo con hojas secas recogidas del parque forestal. La intervención de Mata Clark, cuyas imágenes fotográficas son parte de lo que estoy mostrando ahora, se realizó en las escaleras que conducían a los baños del personal en uno de los extremos del hall central del museo. La curadora Corinne Disserens describe la intervención de la siguiente manera. Mata Clark despedazó un urinario y construyó un sistema de lentes hasta el techo que reflejaba las imágenes celestes de los pájaros y las nubes sobre una pantalla o espejo justo en el urinario del sótano. La intervención fue registrada mediante una serie de fotografías tomadas por el mismo Mata Clark. En lugar de entregarnos una visión panorámica u orgánica, estas fotografías apuntan, como dice Amarie Peliowski, a reproducir la experiencia desestabilizante, dinámica, carente de coordenadas, que hace de la reconstrucción de la obra un juego tan especulativo como el que proponía el sistema de espejos que Mata Clark ideó para trasladar la luz desde el cielo hacia el sótano. Curiosamente, las fotografías no fueron realizadas con luz de día, sino de noche y con ayuda de luz artificial. Esto genera la impresión de que Mata Clark no trató de reproducir los efectos de su intervención. El registro fotográfico tiende así a producir una especie de obra derivada de la intervención, pero que no se esfuerza en ilustrarla. De hecho, como bien decía Fernando, en las fotografías no aparece el urinario que Mata Clark habría despedazado, ¿no?, y que ha nutrido una serie de teorías interpretativas de corte psicoanalítico en torno a la búsqueda del padre real, ¿no?, y del supuesto padrino Marcel Duchamp. Más allá de la proposición formal de Claraboya, me interesa pensar el contrapunto que se produce entre la intervención de Mata Clark en el museo y el trabajo de los artistas convocados por Martínez Bonatti en el edificio de la UNTAD III. Creo, ¿no?, que en este contrapunto es posible reflexionar sobre las transformaciones y las urgencias que marcaron la nueva autoconciencia del artista como un actor político. En efecto, como decía antes, ¿no?, el proyecto de la Unidad Popular permitió encauzar algunos debates sobre el arte comprometido que tensaron la escena chilena durante los años 60. Unos debates que, a partir de una crítica general de la hegemonía de las bellas artes, buscaban reconfigurar el lugar y la función del arte en la sociedad. La consigna, como se lee de alguna manera en el texto de Martínez Bonatti, era que el arte debía salir del museo a toda costa para poblar todos los espacios de interacción social. Esta consigna sintetizaba un imperativo modernista que proclamaba la necesidad de permear la frontera entre el arte y la vida, algo que ya había sido previsto en 1962 con la fundación del grupo Forma y Espacio y con su manifiesto, ¿no?, un grupo heredero del grupo Rectángulo. Martínez Bonatti, se sabe, no formó parte de este último colectivo, sino de lo que la historia del arte local nos ha legado como su antagonista, el grupo Signo, cuyos miembros fueron protagonistas y motores de la progresiva politización del arte en Chile durante la segunda mitad de los años 60 y los 1000 días de la Unidad Popular. Politización y democratización parecieron entonces convertirse en sinónimos, o al menos en tácticas complementarias, generando una trama que permitía a los artistas reformular sus propios litigios con la historia del arte y encontrar también un suelo fértil para el ejercicio de una práctica artística concebida como una acción política con efecto social. En este sentido, la horizontalidad propuesta por Martínez Bonatti para la colaboración de los artistas en la UNTAD III, y especialmente la concepción del artista como un trabajador, aparece como correlato de un deseo por desjerarquizar el sistema del arte, es decir, por desmontar críticamente la jerarquía entre las bellas artes, las industriales, las aplicadas, las artesanías, todas las cuales, como dije antes, encontraron un espacio común de expresión y encuentro en la UNTAD III.
La acción virtualmente paralela de Mata Clark en el Museo Nacional de Bellas Artes se recorta así como una especie de práctica diferencial, ¿no? Como si fuese el reverso en obra gruesa de aquello que los artistas convocados por Martínez Bonatti hicieron o harían después en la UNTAD tercera. En este sentido, el mismo Mata Clark habría afirmado que, comillas, si Salvador Allende pudo traer luz a todo un pueblo, yo la traeré por lo menos al lavabo de los trabajadores. Se me ocurre que Mata Clark también estaba proponiendo a su manera un arte de antimuseo. Mientras los artistas huían del Bellas Artes en busca de espacios de exhibición que no implicasen una experiencia estética predefinida por la lógica contemplativa y semisacral del museo, Mata Clark interrogó esa misma lógica en su resistencia a elaborar una obra de arte en el sentido tradicional, algo que por lo demás nunca había hecho y nunca haría después. Su intervención, hecha de perforaciones, fragmentos de espejos, pantallas que dejaban al descubierto tuberías y cableados, se mimetizó con el quehacer de los obreros que trabajaban en la sala Mata. El carácter fugaz y contingente de Claraboya apunta en otra dirección respecto de las obras de la UNTAD tercera, cuya inscripción en un edificio institucional monumental apuntaba más bien a la permanencia, ¿no? Aun cuando esa permanencia terminara abruptamente con el golpe del 73. Estas obras, que pueden ser vistas como la materialización de un nuevo trato entre arte y sociedad, y también entre arte y Estado, ¿no?, funcionan como una petición de principio, ¿no?, una especie de compromiso asumido por los artistas en la búsqueda de nuevas vías para reconciliar sus prácticas con el curso de una historia experimentada como la urgencia de un presente que requería esfuerzos conjuntos para avanzar hacia el futuro, un futuro encarnado en la promesa del hombre nuevo que tomaría las riendas de la historia. Ese principio utópico no está en Claraboya. Esta intervención y otras posteriores, como la famosa splitting, que muestro acá, ¿no?, fueron realizadas generalmente en espacios abandonados, como decía Marcelo, en proceso de transformación o en franca vía de desaparición. Es en ese umbral de tiempo que se abre entre la vida activa de un lugar y su existencia póstuma que Gordon ejecuta sus trabajos como quien disecciona un cadáver antes de que sea definitivamente enterrado. A propósito de cadáveres, pienso también en esa metáfora modernista del museo como cementerio que inauguraron las vanguardias históricas europeas para figurar su rechazo a las instituciones y a la manera en que éstas administraban la historia del arte. Explorando esa metáfora, que ciertamente sobrevuela el texto de Martínez Bonatti, el museo aparece como el lugar en el que las obras ingresan justamente cuando su vida termina, cuando, parafraseando a Chris Marker, la mirada viva que se depositaba sobre un objeto desaparece, y entonces no queda nada más que hacer que enviar ese objeto al museo, acaso para que se inicie una vida póstuma donde ese objeto ya no es el signo de un nexo entre el hombre y su cultura, sino el objeto de admiración de una cultura muerta. Esa misma metáfora es la que evocó Nemesio Antúnez al tomar la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes. Tras evaluar la colección compuesta en gran parte por un importante contingente de copias de yeso que habían sido adquiridas a comienzos del 1900 para fundar en Santiago un museo de copias al estilo europeo, Antúnez declara que el museo, cito, tiene sabor a siglo XIX, es un cementerio del arte. Esta declaración contemporánea a la ejecución de Claraboya, ¿acaso pueda ser una clave de entrada para leer el remontaje que nos convoca? El que, dicho sea de paso, no es tanto el remontaje de Claraboya como el de su registro fotográfico. Aquí se abre otro umbral con el que también cierro mi presentación, un umbral decisivo para el estudio del arte chileno entre 1970 y 1990, que es el del descalce entre la obra y su registro. Son numerosas las obras de las que solo tenemos noticia por sus huellas fotográficas. Huellas que en el caso de Claraboya funcionan como fotografías post-mortem, ese último cliché que simulaba un soplo final de vida en los cuerpos todavía tibios, prestos a ingresar en la vida póstuma de las imágenes. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Cecilia. Muchísimas gracias a los tres, a las tres. La verdad es que las presentaciones que han realizado, magníficas, las tres ayudan un montón a ampliar, complejizar la lectura de la obra, enriquecerla, porque aportan muchísimo contexto para entender mejor la situación del museo en ese momento, tal como hiciera Fernando. Por supuesto, situación del museo que estaba tremendamente marcada por el gobierno de la Unidad Popular y particularmente por la figura de Nemesio Antúnez. También ayuda muchísimo a contextualizar la obra, esta intervención particular de Gordon Matta Clark en el conjunto de su cuerpo de obra más amplio, las obras inmediatamente anteriores, las obras inmediatamente posteriores, muy marcadas por este tema de los cortes, tal como mencionaba Marcelo, y también ayuda a contextualizar mejor la labor del Museo Nacional de Bellas Artes bajo la dirección de Nemesio Antúnez y particularmente en relación a la intervención de Gordon Matta Clark en un marco de intervenciones realizadas a nivel nacional y particularmente en Santiago, tal como refiere Cecilia Betoni en su presentación, en relación, por supuesto, a lo que se estaba efectuando en ese momento en el edificio de la UNCTAD. Pero lo que me entusiasma mucho también de las presentaciones que han realizado es que abren muchas preguntas, preguntas que podríamos seguir desarrollando, quizás con la intención de contestarlas, no sé, ahí tendrán que ver ustedes, pero preguntas cruzadas entre las presentaciones que han realizado. Entonces, una de ellas, evidentemente, me parece que es la posibilidad, ¿no? La posibilidad de reconstruir una obra de estas características, pese a que, como mencionábamos anteriormente, es de las pocas de las que quedan todavía vestigios en la actualidad. Y también, pensando en lo que acaba de mencionar Cecilia, ¿no? ¿Cómo se puede leer como este carácter anti-institucional que tiene también la intervención de Gordon Matta Clark, que no solamente interviene, sino que corta un edificio que es un museo, independiente de la apertura que se puede haber efectuado en ese momento, e independiente de que se hayan realizado otras obras, otras exposiciones igualmente expandidas, como Hojas de Otoño que mencionaba Fernando, de Cecilia Vicuña, que claramente de alguna manera parodiza los célebres, o sea, los salones de otoño, no las hojas de otoño, un salón de otoño, pero con hojas de otoño y no con una colección de obras tal como se solían realizar esas instancias. Entonces, habría algo antiinstitucional con respecto al museo, pero también con respecto a un tipo de arquitectura que es también igualmente decimonónico, ¿no? No solo su colección, sino la arquitectura, su estética, ¿no? En general. Entonces, quizás podríamos partir, disculpa si estoy siendo muy confusa solo por el entusiasmo, en indagar un poco esas dos cosas, ¿no? Como el carácter antiinstitucional que podría llegar a tener también la intervención de Matta Clark en lo artístico, pero también en lo arquitectónico, y como las posibilidades, pienso yo, de reconstruir una obra de estas características y cuántos aciertos y desaciertos puede haber en dicha empresa. Que ahí les doy la palabra para quien quisiera tomarla. Fernando. Paula, sí, es una pregunta difícil. Yo creo que no cabe ninguna duda de que la intervención de Matta Clark es contestataria, por así decirlo, ¿no? Pero, y como también lo era Antúnez, en fin, sería largo hablar con respecto al tema de los yesos, en fin, ni que decir que el tema de los yesos tiene hoy día otra lectura, como para que algunos museos de Europa le dediquen salas especiales, etcétera, etcétera, porque forman parte también de la historia y la historia va moviéndose. Pero, y también el problema de las copias, creo que es un tema que se reelabora como muy interesante también, pero solo por hacer algunas precisiones, así, a lo mejor un poco polémica, decir, primero, es un momento de Chile que es complejo y que es transicional. Hay que tener en cuenta que Antúnez no fue nombrado por la Unidad Popular, fue nombrado por la democracia cristiana. Y justamente atraviesa, a mí me parece que eso es algo absolutamente notable,
atraviesa un momento, en parte quizás por su transversalidad, en fin, por las relaciones que tenía, por el respeto que generaba, por lo que fuera, digamos, y que incluso la Sala Mata fue refrendada por los dos presidentes de la República. Creo que si no, no hubiera sido posible construir. Era una operación que, tal como hoy día es difícil imaginar lo que son los 200 y tantos días de la UNCTAD, es un récord como absoluto. Es difícil imaginar lo que es meterle máquinas retroexcavadoras al hall del Museo de Bellas Artes. O sea, fue una operación que se puede haber estimado como una locura, como una demencialidad, y sin embargo fue apoyada por dos presidentes de la República y sin embargo cambió a su manera, giró el sentido del museo. A mí me ha parecido, sí, muy interesante ambas presentaciones. Hay que tener en cuenta también en ese sentido de transversalidad, y en eso el gobierno de Allende fue muy, no sé si se percibe a la distancia, fue muy visionario, digamos, que para construir el edificio de la UNCTAD hubo un acuerdo político a diversos niveles. Es decir, un acuerdo político, por ejemplo, en el equipo de arquitectura, en que se incorporaron arquitectos de distintas tendencias, para que no se produjera esa tensión que trabara de alguna manera la construcción en tiempo récord, y también con los sindicatos y con los obreros, de manera de integrarlos todos en esta corriente en que el país logró, en cierta manera, ponerse de acuerdo para sacar adelante esto y lo sacó. Ahora, es muy interesante la comparación que hace Cecilia entre Mata Clark y esto. Me parece que ella lo dice, pero quizá, a lo mejor no, yo quisiera subrayarlo, pero en cierto sentido hay dos actitudes muy contrapuestas entre las relaciones que Mata Clark establece con la arquitectura, porque no es que la obra de Mata Clark persista, persiste, por así decir, la locación de la obra de Mata Clark, algo así, ¿no? Sí. Digamos, y la que figura en la UNCTAD, sin que una cosa sea como superior o inferior a la otra, pero yo veo en el caso de la UNCTAD la culminación de un proceso que era muy viejo, que era la integración de las artes a la arquitectura, que era una discusión, pero que se da muy fuertemente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que hay un caso en Latinoamérica que sería como paradigmático, que es el de la Ciudad Universitaria de Caracas, ¿verdad? Con la quizá más impresionante incorporación de obras de arte a una obra urbana y arquitectónica que, no sé, que tengamos en Latinoamérica, y con mayor fortuna también, con mayor acierto, digamos, de Carlos Raúl Villanueva, que fue como el gran artífice de esto. Y la UNCTAD, en esa cosa que arranca de nuevo después de la Segunda Guerra, es como una culminación, en cierto sentido un final también. Y Mata Clark está proponiendo otro arranque, un arranque que no consiste en integrar obras de arte, sino convertir la situación en obra de arte, o revertir la situación de manera de convertirla en una obra de arte. Por eso que me parece muy inspiradora esa comparación que Cecilia hace entre ambas, porque daría para una elaboración muy, muy, muy interesante. No sé, Cecilia, si tú, o Marcelo, Cecilia parece. Sí. Sí, sí, la verdad es que es algo que encontré leyendo sobre Claraboya, y me pareció que la sincronía era muy evocadora en sí misma, sobre todo porque Claraboya en rigor es anterior, o sea, se ejecuta durante la construcción del edificio, pero es anterior a que los artistas sean convocados. Entonces, no es una especie de respuesta de alguna manera a lo que los artistas estaban haciendo, pero en una lectura historiográfica uno puede efectivamente leer allí, como dice Fernando, dos arranques, o sea, una culminación y un arranque respecto de la relación entre el arte y el museo, que de alguna manera Martínez Bonatti estaba tratando de clausurar el 72 cuando habla de este arte de antimuseo, y que Mata Clark está problematizando como algo que todavía merece ser explorado, ¿no? Aparte que, como decía Marcelo, me parece que es una de las únicas dos obras que son realizadas en espacios institucionales de arte. El resto son, ¿no?, edificios en desuso, edificaciones, etcétera. Entonces creo que hay algo muy decidor allí, que me interesa mucho más que la lectura no psicoanalítica, ¿no? En el fondo, perseguir al padre,
al padre, digamos, real o al padrino, que son lecturas finalmente, desde mi punto de vista, bastante reduccionistas, porque lo que hacen justamente es establecer un correlato entre la vida del artista y la obra, aislándola de problemas mucho más complejos y que también tienen niveles mucho más ricos de lectura. Pero coincido con Fernando en que efectivamente el proyecto de la UNCTAD fue un proyecto emblemático también por su carácter de culminación, ¿no? Como una especie de obra total, integrada, que establece un nuevo pacto entre arte y sociedad, pero también entre los artistas y el Estado, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo empleamos a los artistas? ¿No? ¿Cómo dejamos de alimentar, ¿no? Este mito de que el artista nunca es capaz de encontrar arraigo en la sociedad que le es contemporánea, que es una especie como de incomprendido, que es una especie de genio que no encuentra, ¿no?, suelo fértil en su propia época? Y creo que es un, es un gesto muy interesante el que aparece allí, pero que en contrapunto con la propuesta de Mata Clark, de alguna manera revela todo su carácter utópico, en el sentido justamente de cómo no es posible simplemente clausurar, ¿no?, la relación entre los artistas y el museo, y cómo es posible pensar un arte de antimuseo a partir de la anarquitectura también. La misma relación que Mata Clark plantea con la arquitectura es la que está problematizando allí en relación con el museo. Claro, claro, sí, un poco ahí creo que era importante que llegáramos, porque independiente de que sean dos obras, que están, las últimas dos obras que sobreviven, estén las dos emplazadas en museos, es muy distinto la estética de PS1, del actual sede de PS1, que la del Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Entonces también ahí hay claramente un comentario que no tiene que ver solamente con un espacio de exhibición y conservación del patrimonio y de las manifestaciones artísticas que se vayan desarrollando, sino también de un momento, de una estética arquitectónica determinada en la que quizás, bueno, no sé si Marcelo quisiera ahondar. Sí, muchas gracias, Paula. Mira, un par de puntos. Uno, la relación del PS1 con los artistas es bastante clara. Está enfocado como directamente sobre el arte joven, experimental, y no pretende ser un museo, no tiene esa vocación. Probablemente siendo el MoMA el que dirige ambas instituciones, ese brazo es el brazo de desarrollo de artistas jóvenes, experimentales, con búsquedas que tienen otro rango muy diferente. Y por lo mismo, cuando se funda, de alguna manera, el PS1, participan más de 100 artistas, entre los cuales está Serra o muchos conocidos, Dan Graham, artistas que en ese periodo eran jóvenes, y experimentan con líneas bastante de este tenor, de este tono, desde artefactos, desde conectores, relacionadores entre interior y exterior, amplificadores de la realidad social, del barrio, no sé, tiene otra condición. Entonces, en ese sentido, lo que sí comparten ambos edificios, obviamente, es que están en pie y uno podría volver a construir estas instalaciones. Uno podría volver a hacer esa labor. Lo que quizás quisiera poner de nuevo como un poco como foco uno, es que, claro, está esta mezcla que en Mellado se refiere como a esta conexión entre el padre y el hijo que se da en un momento, en ese mismo año, en esta visita que no se encuentran, que me da para pensar, más que como aspectos psicoanalíticos, me da para pensar que ambos, de alguna forma, su formación de arquitecto estuvo presente siempre, de una forma u de otra forma. Y en ese sentido, en Gordon Mata Clark, no sé si la conciencia que uno le puede establecer a Claraboya, por ejemplo, puede tener muchísimos aspectos de los cuales aún uno no sospecha, o más bien también está presente la idea de alguien que está experimentando con el espacio, que quiere conectar un exterior con un interior, algo muy profundo que está abajo con algo superior, con el aire con la tierra, con la idea de sacar tierra. Hay una cosa que creo que en esa formación de arquitecto está muy presente, y lo encuentro bien bonita, digamos. Y creo que en ese sentido la va complejizando en su propio grupo de trabajo, de amigos, se va complejizando, pero de alguna forma está presente todo el tiempo. Y ese esfuerzo experimental entre establecer esta relación entre interior y exterior
acá se dan de manera vertical, directamente, con esta idea de este aparato, este artefacto. En otros casos son los cortes, en otros casos son las esferas, son múltiples maneras de ir como reconociendo el trabajo de Gordon Matta, creo yo. Sí, sí, un poco en línea con lo que mencionaba Fernando al final de su presentación, que es una obra que tiene esa cosa periférica, pero también inagotable, pese a lo periférico, inagotable en todos sus enigmas, en todos los cuestionamientos que despierta, en todas las caras a partir de las cuales puede ser abordado. Y es verdad, no había sido mencionado, me parece muy bien que pongas énfasis en eso, en este afán por conectar lo interior con lo exterior, y que en este caso tendría que ver más con una verticalidad, pero que permanece, ¿no?, en su obra en general. ¿Puedo agregar, Sí. Paula, algo con respecto a eso que está diciendo Marcelo? Porque yo también lo había pensado y es como obvio cuando muestra la intervención en el sótano, el dibujo que muestra es un dibujo de arquitecto. O sea, es como totalmente, es un dibujo de arquitecto, es un dibujo técnico, es un dibujo que permite imaginar esas conexiones y esas cosas. Pero yo creo que sería, ¿cómo decir?, reductivo también que nosotros solo pensáramos que hay, y no entiendo que Marcelo esté diciendo esto, pero es como para elaborarlo un poco, que hay como una influencia de la arquitectura sobre el arte. Creo que es mucho más complejo. Creo que quizás es más escaso, pero ha habido también algunos casos de personas formadas en otras áreas que terminan haciendo arquitectura, o arquitectos, como que la arquitectura también tiene una capacidad como centrípeta, de lanzar hacia otras cosas, digamos. Y lo más interesante de eso no es tanto como la influencia de una disciplina o de una profesión sobre otra, sino la capacidad de cruces interesantes, que si no, quizás no se habrían dado, no se habrían producido. Y yo creo que esas son muchas veces como formas de pensar muy interesantes. Así que yo creo que ese punto que plantea Marcelo es muy interesante, pero hay que verlo de manera muy amplia. A ver, también Mason Toon era arquitecto, y yo me arriesgaría a decir que quizás si no hubiera sido arquitecto no se atreve a hacer la Salamata, porque aunque él no la diseñó como directamente, sí la ideó y sabía que era posible, por ejemplo, ¿no? O sea, podía imaginar que era posible. Quizá otro dice, no, eso es una locura, no me atrevo, digamos, ¿no? Entonces, son ese tipo de cruces interesantes que detonan las relaciones que al final son modos de pensar, y esos modos de pensar que a veces se hibridizan de alguna manera, pueden producir resultados muy interesantes. Sí. Bueno, tengo una, antes de que se nos pase el rato, aunque yo me quedaría 2 horas más conversando con ustedes sobre esto, tengo una pregunta del público asistente que parte con una afirmación, con una frase que es la de la arqueología ficcional, ¿no? Y si no hay registro de la luz en el urinario, y acá entre paréntesis agrega que Duchamp era padrino de Gordon Matta Clark, ¿es posible llevar esta operación más allá del registro, según ustedes? ¿Es posible, en el fondo, reconstruir la ficción del relato? No sé si quedó clara la pregunta. En el fondo, dado que no hay registro de la luz en el urinario, no hay un registro fotográfico ni audiovisual, la pregunta sería si es que es posible llevar esta operación más allá del registro mismo, que es otro, ¿no? Como ya hemos conversado, son otros los espacios en este descentramiento, este desplazamiento del centro que mencionaba Fernando. A lo mejor algo del tipo se podría hacer, se podría intentar, como también la ficción, porque en verdad el urinario no existe más, o sea, ni los baños están en la posición que estaban, y la construcción de la Salamata transformó todo el Zócalo, generando un espacio entre los muros de la Salamata y las fundaciones del museo. Entonces, en realidad, no sabemos si a lo mejor Matta Clark lo intentó y se dio cuenta que no era posible, porque no son solo las conexiones verticales, sino también hay unos niveles horizontales que son muy difíciles de traspasar. Entonces, claro, es mucho más complejo el asunto, pero sí sería pensable decir cómo se podría hacer, o cómo se podría hacer algo parecido, o qué cosas del tipo, o cómo representar o recordar la presencia de Matta Clark en ese lugar, digamos. O sea, uno también podría tener como una animita, porque eso que ha mencionado Cecilia de los cementerios,
bueno, los cementerios tienen partida doble, digamos. Los cementerios son instituciones muy queridas de la humanidad, digamos, de las culturas. Los cementerios no son solo un lugar de tristeza que uno quisiera mantener aparte, sino son lugares visitados, hasta se convierten en lugares turísticos, como el de la Recoleta o el Père Lachaise, o mismo Cementerio General. O sea, yo creo que la marca que hace una animita, por ejemplo, en un lugar de muerte, trae ese recuerdo, trae al mismo tiempo una especie de homenaje, trae una elaboración que no termina sobre que algo que fue, pero que de alguna manera continúa siendo. Y yo creo que quizá lo más interesante de esto es que la presencia de Mata Clark de alguna manera continúa siendo, y lo continúa siendo como batiendo un récord, digamos, porque es casi solo haciendo cosas que fueron como aire, por así decir, y sin embargo dar al aire de lo que hizo esa permanencia y esta preocupación y esta reflexión. Yo encuentro que es algo bastante impresionante en mi juicio. Sí, sí, efectivamente lo de Cecilia quiere decir algo. Sí, me parece interesante la pregunta porque permite plantear un problema para la historiografía en general. Y ese problema tiene que ver con cuál es el sentido de reconstruir una obra tal como habría sido. ¿Qué es lo que podemos en el fondo encontrar, ¿no?, en este trabajo de reconstrucción punto por punto? Que de alguna manera también lo que no solo es imposible en el caso de Claraboya, ¿no?, porque como me parece que estamos todos de acuerdo en que una cosa es el relato que se construye en torno a lo que la obra habría sido, el proyecto, como decía Fernando, y por otra parte está el registro, ¿no?, que es un registro sumamente atípico, diría yo, porque no es una ilustración, no es un registro ilustrativo de lo que la intervención estaba haciendo, sino que es una obra, pienso yo, derivada de la intervención. Yo creo que Gordon Matta Clark de alguna manera se encontró con que este juego de espejos podía hacer otra cosa también, y que haya escogido realizar las fotografías de noche, dirigiendo la luz de una manera que la luz natural no le habría permitido, dice mucho también respecto de obras, de lo que él estaba haciendo. También hay que considerar que sus trabajos son trabajos muy efímeros. Entonces, de alguna manera, intentar reconstruir Claraboya es algo que no está previsto en el sentido mismo de la obra, probablemente, ¿no? Sí, En el caso de sí. intervenciones que Matta Clark realiza. De hecho, Splitting es una casa que él, digamos, interviene, se sabe, que un amigo se la cede porque la casa va a ser demolida. Entonces, si para Matta Clark hubiese sido importante la posibilidad de restituir la obra, no habría intervenido una obra que sabía, una casa que sabía que se iba a demoler. Y pienso que eso también es un elemento importante dentro de sus intervenciones. Respecto a la cuestión de las animitas, me encontré hoy día con con una entrevista a Eduardo Vilches el 2017, donde justamente dice que el Cementerio General es un museo fantástico. Entonces, como que la metáfora se da toda la vuelta por la historia del arte, hasta el punto que los artistas consideran que los cementerios son, ¿no?, algo así como el nuevo museo. Y me parece un giro, digamos, anecdótico, pero también muy decidor, ¿no?, respecto justamente de esta voluntad de clausurar el museo como espacio, que dicho sea de paso, era todo lo contrario de lo que Antúnez quería hacer, ¿no? Era como era la tensión entre este museo percibido como un cementerio y la voluntad de fundar un museo vivo, ¿no? Entonces pienso que allí también se cruzan dos cosas, como, ¿no?, esta vida post-mortem que yo señalaba al final, que es de alguna manera una conciencia que está ya inoculada en el momento en que Matta Clark ejecuta las intervenciones. Sí. Sí, está muy interesante la conversación. Yo insisto que deberíamos continuar en otro momento definitivamente. Yo al menos me quedé con muchas cosas más que preguntarles y que comentarles también, porque estoy igualmente fascinada por todo lo que ha suscitado la investigación y reconstrucción de este trabajo, pero lamentablemente ya estamos en la hora, así que
me veo obligada a darle cierre. ¿Puedo hacer una postilla final, Paula? Que Sí. con respecto a lo que dice Cecilia del registro, no estoy exactamente seguro, pero una de las últimas observaciones que Francisca y Magdalena con las fotos hicieron es que creo que la misma foto que mostró Marcelo, o si no una muy parecida, de Mata Clark, está tomada en uno de los agujeros en el muro. O sea, él se puso en el agujero. O sea, eso significa que es un sentido completamente distinto de la obra. Quiero reafirmar eso. Porque si el Sí. agujero tenía sentido de conexión, tú no te metes adentro del agujero para sacarte una foto. Entonces, es mucho más complejo. Sí, me comentaron también. Me parece una increíble revelación. Ya, entonces, muchísimas gracias a los tres. Es evidente por lo que acaba de mencionar Fernando, que incluso observando detenidamente las fotos vamos a seguir indagando cuestiones nuevas con respecto a esta obra que sin embargo ya tiene, cumple sus 50 años, así que nada, espero a ver que el público haya quedado tan entusiasmado como nosotros y nosotras. Agradecerles muchísimo a los tres, a Marcelo, a Fernando, a Cecilia, y por supuesto dejarlos invitados e invitadas para la tercera sesión del coloquio de investigación e historia del arte vinculado a la Bienal de Artes Mediales. Tercera sesión que se titula Música, todo lo que sé lo aprendí el día que nació mi hijo, de Alfredo Llares, en torno a esa obra, que se realizará la conversación. Esto será el día de mañana, jueves 2 de diciembre, entre las 12 y las 13:15, y participan Nicole, les pido disculpas, Luyer, que es artista Media Lab, Juan Manuel Garrido, que es académico del Departamento de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, y Ana María Risco, académica del Departamento de Arte también de la Universidad Alberto Hurtado. Así que esperamos contar nuevamente con su presencia y participación. Y nada, pongamos fecha a una junta. Ya, de todas maneras. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Chao, chao, gracias a ustedes.